La serie se llama Construyendo. Di conmigo, construyendo. Cuando yo te digo construye, ¿en qué piensas? ¿Ah? En ladrillos y bloques. ¿Qué más? Cimientos. ¿Qué más? Planos. Ajá, ¿qué más? O sea, para yo construir tengo que tener primero los planos, como dijeron por ahí, el blueprint, lo que significa para poder construir. ¿Qué voy a hacer? La idea de lo que quiero hacer, los permisos de lo que quiero hacer, el estudio de la tierra de antes de construir. Y tener claro qué es lo que quiero hacer. Entonces, en este 2024, yo siento que Dios nos está lanzando a hacer algo diferente, a empezar a construir con la visión que viene de parte de Él. Una de las cosas que me ha pasado durante este tiempo, sobre todo en el tiempo que estuve en el hospital después del derrame, para los que no saben, en final de octubre me dio un derrame cerebral y estuve 5 días hospitalizado. Y en esos tiempos es muy importante poder evaluar y poder ver qué es lo que es valioso. Porque cuando tú te ves al borde de que se te van a apagar las luces y que te vas a ir del estadio, tú dices, hay que evaluar qué es lo importante, en qué yo voy a construir o en qué he construido. Es un tiempo de evaluar y empezar a hablar con Dios. Y en ese tiempo yo pude evaluar y pude tener conversaciones con Dios que no han terminado, que siguen ahí, donde estamos hablando de construir, donde estamos hablando de esos planos que Él nos dio cuando comenzamos. Cuando comenzamos, Dios nos dio unos planos y nos dijo, yo quiero que One Life sea así, y nos dio los planos. Pero con el tiempo y con las situaciones y con la vida, tú te vas como desacostumbrando y desformando el plan que Él tenía. Y poquito a poco te vas desacomodando y cuando menos piensas, estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. ¿Se han encontrado en esa situación? Y entonces, Cari y yo empezamos a incomodarnos y empezamos a sacudirnos un poco, y Dios nos está mostrando cómo debemos construir. Amén. Y si nosotros empezamos a construir para nosotros, pues obviamente Dios va a empezar a construir para ustedes. Pero es importante que nosotros podamos entender de qué manera vamos a construir, porque hay 2 maneras de construir: una rápida y una lenta. La rápida construyes al máximo. En Mateo 4, 5 y 6 hay planos de Dios hablándole al pueblo de cómo debieron construir. Y en Mateo 7 Él viene dando un cierre más o menos de cómo es que debemos construir en el reino. Porque construir en el reino es diferente que construir en el mundo. Ahora, Gaby, es que hay mundo y hay reino. No, no es que sean diferentes. Lo que pasa es que nosotros no pertenecemos a este organismo, sino pertenecemos al reino, a las reglas, a las leyes, a los permisos de Dios, sujetados a las leyes y permisos de acá, pero a las del reino. Entonces en Mateo 7 hay una historia que te la voy a contar a mi manera. Después tú la buscas, pero yo te la voy a contar a mi manera. Estaban Pepe y Juan y dijeron, vamos a construir unas casas. Y como eran amigos, uno quería construir la casa enfrente del otro. Entonces Pepe dijo, yo empiezo ya. Y empezó a construir y empezó a meter los empleados y empezó a levantar cimiento de una vez. Y Pepe empezó a estudiar el terreno y a ver qué podía hacer y empezó profundo, 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 y a buscar profundo y a buscar profundo. Y Pepe seguía excavando y buscando profundo, mientras que Juan ya tenía la casa edificada. Y la esposa que venía a darle comida a Pepe viene y le dice, mira, aquí está tu sándwich, ya estoy cansada, mira, Juan ya terminó la casa y tú sigues excavando y todavía no arrancamos, él ya está viviendo, mañana tiene la fiesta de inauguración y nosotros no tenemos nada.
Le dijo, tranquila, mi amor, tranquila. De repente, ese tiempo, él dice, ya, mira, encontré piedra, encontré la roca, ya es tiempo de construir. Y Juan ya tenía su casa lista, tenía su casa hecha. Empieza la inauguración, termina la inauguración, y de repente viene un huracán. El hombre le pone lo que tenía que ponerle para cubrirla, la cubrieron completa. Él tenía, ¿cómo es que se llama? Se me olvidaron los tenían y los pusieron, pero eran eléctricos y bajaban y era súper lindo. Y el tipo estaba, todo el mundo estaba, no pasó nada. Pero pasó el huracán y se llevó la casa. Pero la de Juan permaneció. La esposa le decía, pero viene el huracán, ¿qué vamos a hacer? Tú tranquila, que estamos construidos en la roca, nada nos va a pasar. Y lo mismo le pasó a los 3 marranitos con el lobo feroz. Y sopló y tumbó la casa. Pero nosotros debemos aprender a construir en la roca. Y nosotros como One Life queremos este año construir en la roca. ¿Y qué te quiero decir cuando queremos construir en la roca? No queremos mover ni un solo pie si no es su voluntad. No queremos movernos ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para ningún lado, si no es la voluntad absoluta y perfecta, porque hay voluntad permisiva. La voluntad permisiva es la que Dios permite que tú hagas y vivas, pero esa tiene consecuencias y algunas veces son consecuencias malas, porque es una voluntad permisiva. Pero la voluntad perfecta de Dios no tiene consecuencias, sino que va de gloria en gloria. Acompáñame a Génesis, versículo 11. Dáselo fuerte, si se lo vas a dar, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Acompáñame a Génesis 11, capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice así: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, recuerda esa palabra, oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos son padres? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, a mí me gustaba ir. Mateo empezó desde la música muy temprana edad con Danielita, y tenían clases de música y eso, y en la escuela que los teníamos hacían recitales al final del año. Entonces uno tenía que ir a ver los niños, hacer el ridículo, salir a actuar o salir a tocar o salir a hacer algo, pero tú tenías que ver la cara de los papás. Tú podías identificar los padres del hijo que estaba haciendo algo. Porque cuando no es tu hijo, tú empiezas, wow, ¿cómo empieza a salir o algo que sea? Pero mira, ¿cómo le pusieron esa ropa? ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿Pero por qué canta así? Pero uy, no, ¿cómo así? Pero cuando sale tu hijo, tú empiezas a babear así, y puede estar haciendo una locura. Puede estar haciendo algo que a ti no, o sea, a ti te parece maravilloso, pero la gente dice, ¿qué es eso? Y tú dices, no, esa es la propia, esa es la siguiente Whitney Houston. Y tu hijo ahí, y puedes identificarlo, y puedes crear cosas como padre que tú dices, wow. Yo me acuerdo en The Falls hay un almacén que se llama Build-A-Bear,
Y a mis hijos les encantaba ir ahí porque tú entras a ese lugar y ellos te dan todas las herramientas para que puedas construir un oso de peluche. Entonces tú escoges la fachada, o sea, cómo quiere que luzca el osito o el muñeco o lo que vayas a hacer, y empiezas a escoger la ropa y lo creas a tu criterio, una ropa más cara que la tuya. Y llegas ahí y tú dices, wow, mira el oso que construyeron. Y tú ves los niños ahí, yo lo hice. Pero no fue que realmente hicieron el oso. Fue que este lugar tiene como negocio participar contigo para crear un oso. Pero ellos realmente casi que lo hacen todo. Tú nada más le pones el relleno y escoges la ropa y el resto lo hacen ellos. Caminar con Dios es de la misma manera, construir de Dios es de la misma manera. Él se quiere asociar contigo para que tú creas, para que tú tengas esa creatividad que Él te dio y la utilices y empieces a armar, a diseñar lo que Él creó. Dios es un Dios creativo. Hay algunos que me dicen, no, pero es que Dios no, Dios es creativo, claro que Dios es creativo. ¿Qué dice Génesis 1? Y Él creó los cielos y la tierra. Desde el comienzo, desde el Génesis, desde el principio, Dios creó. Y Dios quiere asociarse contigo y conmigo para que creemos, para que tengamos creatividad y la pongamos en práctica y comencemos a caminar. Porque Dios es un creador. Dios lo comenzó desde el principio. Y Dios es el único que puede crear en la vida de nosotros. Nosotros no creamos de la nada. Nosotros no decimos, wow, mira qué lindo yo soy. No, si tú tienes una cara linda y tú te crees bonito, Dios te hizo así. No es que mira, yo tengo una empresa espectacular, fabulosa, porque Dios te dio esa capacidad de crear esa empresa fabulosa. No es que yo tengo en el banco. Dios te dio la capacidad de tener en el banco todo lo que tienes en el banco. Dios creó desde el comienzo. Mira qué tremendo. Cuando Dios creó el Edén y todo estaba hermoso y lindo, Él dijo, falta algo. Y vio un barrizal ahí, barro. Y Él empezó a coger de ahí, empezó a armar y hizo al hombre con afro y todo, lo hizo lindo así, acuerpado. Por eso a veces hueles feo. Por eso hay veces eres tosco y fuerte porque eres hecho del barro. Pero Dios lo creó, y cuando lo creó Él dijo, está lindo, pero hay algo que me falta. Dice que de una costilla sacó, y de una costilla creó una mujer. Y la creó tan linda que después de que la creó, imagínate, la creó de una costilla, porque no está más arriba ni está abajo. La creó cerquita del corazón para que nosotros los hombres la pudiéramos abrazar, la pudiéramos cuidar, la pudiéramos proteger. La creó igual, no la creó ni arriba ni la creó abajo, la creó igual, con funciones diferentes, pero la creó igual. Y la creó tan linda que Adán empezó a sacar poemas de su corazón. Y empezó y dijo, uy, sangre de mi sangre, huesos de... el hombre se empezó a inspirar ahí cuando vio y dijo, ¿y eso es mío? ¿O tú crees que Adán no dijo nada de eso? Si Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, necesitaba su costilla. Cansona y todo, pero la necesitaba.
Entonces Dios es un Dios creativo. Dios crea de la nada, creó del barro el hombre y creó de la costilla la mujer. Y años después, tiempo después, a un hombre que nunca había visto la lluvia, que no sabía lo que era un bote, le dijo: ¿sabes qué? La tierra se va a inundar, necesitas crear un bote, y el bote es gigante. El hombre nunca había visto la lluvia ni un bote. ¿Cómo voy a crear eso? Pues Dios le dio los planos. Dios le dijo cómo lo tenía que hacer. Si no has ido a ver el arca de Noé en Kentucky, ve y míralo. Es espectacular la experiencia. Entonces, escuchando la voz del Creador, escuchando y estudiando los planos, vamos a poder crear de la manera que Dios crea, en la roca. Para que vengan las tormentas, para que vengan las situaciones difíciles, para que venga todo y no se lleve lo que creamos. Es muy difícil poder poner nuestra escalera de éxito en el lugar equivocado. Y trabajar y subir la escalera y empezar a subir en nuestra fuerza, en nuestro propio intelecto, en nuestro propio entendimiento, y comenzar a subir y estar arriba y darnos cuenta que esa no era la voluntad de Dios, o caernos y tener que volver a comenzar a poner la escalera en otro lugar. Eso es mucho mejor, poner la escalera y seguir los planos que Dios nos está mostrando para empezar a escalar conforme a su voluntad, y saber que si escalamos y estamos construyendo en la roca, ese edificio no se va a caer. Pero cuando empezamos a leer Génesis, al principio de la historia, estos hombres estaban ahí reunidos y decía que todos estaban hablando la misma lengua y que estaban unidos. O sea, imagínate la importancia de estar unidos. Personas que todavía no caminaban y no seguían las ordenanzas de Jesús, y estaban unidos, y cuando estaban unidos no había quien los desbaratara. Pero ahí dice que ellos comenzaron a caminar ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Y cuando te dije acuérdate del oriente, es porque el oriente bíblicamente es símbolo de que estás yendo en la zona contraria de lo que Dios dice. El oriente es ir en contra o darle la espalda a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros hemos comenzado a caminar hacia el oriente. Y ahí más adelante decía que estos hombres lo único que estaban buscando eran ser famosos, que a ellos los reconocieran. Y muchas veces nosotros entramos a caminar y a construir por nuestra propia motivación, por nuestros propios vacíos, por nuestras propias metas, que nos hace sentir mejor, aunque venga de parte de una herida. Alguna gente se viste con cosas de marca porque te hace sentir que tienes precio, que tienes valor si lo tienes. Algunas personas seguimos poniendo metas y cosas en nuestros deseos o nuestros anhelos, y empezamos a confesar con nuestra propia boca, pensando solamente que la otra gente, ¿qué va a decir? Si yo tengo una casa grandísima, con piscina, con buenos carros, con bote, ¿qué va a decir la gente? Y eso es lo que ves en las redes sociales. Y entonces tú te empiezas a sentir vacío. Tú te sientas a decir: yo no estoy construyendo de la misma manera, tengo que construir como él. Y pone la escalera del éxito en algo que no está en tus planes, que no está en tus planos. Tú me dices: Gaby, pero yo ¿dónde encuentro esos planos? Los planos están en su palabra. Y esta gente hizo 3 cosas mal. Lo primero que ellos hicieron fue que tenían incorrecto el movimiento. Tenían incorrecto para dónde iban. Génesis 1:2 dice: y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Les dije que oriente es lo contrario a lo que Dios quiere. Y esta gente cogió hacia el oriente y se estableció allí. Y ahí empezó a fundar. Desde el principio ellos comenzaron a caminar mal.
Mi pregunta es, ¿tú estás caminando hacia el oriente o estás caminando según los planos y las instrucciones que Dios te dio para construir? ¿Cómo estás construyendo? ¿Cómo piensas construir en este 2024? ¿Vas a volver con los mismos sueños del enero del 2023, del 2022, del 2021 y que nada pasa? Porque te voy a decir algo, cuando tú pones tus sueños y no los pones con metas, se convierten en sueños y probablemente tus sueños no se cumplan. Y más cuando son sueños que no van de acuerdo al corazón de Dios. En otras palabras, tus sueños los necesitas convertir en metas y tus metas necesitas alinearlas para que se puedan cumplir, que las puedas ver. Para que al final del 2024 tú digas, cumplí con las metas establecidas. Y no digas, no, yo tengo un sueño. Sino algo que pueda ser palpable y cumplirse. Si tú ves los mayores economistas o las personas con más éxito, no comenzaron grandes, comenzaron pequeños. Comenzaron con un plano claro de dónde tenían que ir. Y quizás en medio de ese plano tuvieron varios fracasos ahí. Entonces la ruta que tienes, la ruta donde vas, es muy importante. Entonces ellos no sabían la ruta, ellos no sabían para dónde ir. Y es mejor tener dirección que velocidad. Porque Juan construyó su casa muy rápido, pero se le desbarató. Entonces, ¿qué estás construyendo tú? Segundo punto. Es importante revisar los materiales. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. El versículo dice, 11:3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámosles bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Mira qué importante, y los que saben de construcción así saben que esto es verdad. Esto no es creado por Dios, esto es creado por el hombre. Por eso tú los ves cuadraditos y parejitos. Y entonces tú dices, yo voy a edificar en ladrillo. Y empiezas a ponerlos porque es más fácil edificar en ladrillo. Y tú los vas a ir armando y vas construyendo. Y es más fácil porque todo está parejito y todo está cortado a la misma medida. Y tú dices, wow, qué importante es poder construir en ladrillo. Pero lo importante no es construir en ladrillo. Porque muchas veces nosotros pensamos que los ladrillos son unidad, pero los ladrillos no son unidad. Los ladrillos son uniformidad, que es diferente. Entonces, a estas cosas tienen que hacer una mezcla, meterlas en horno y después cortarlas para que el ladrillo salga diferente. Y muchos de nosotros hay veces buscamos construir en ladrillo porque nos parecemos. Yo voy a construir mis relaciones con este ladrillo porque este ladrillo es igualito a mí. Este ladrillo tiene el mismo estrato social que yo tengo. Este ladrillo habla el mismo lenguaje que yo tengo. Este ladrillo es igualito a mí. Es más fácil que yo me relacione con él. Pero la Biblia dice que nosotros debemos construir ¿en dónde? En la roca. Y construir en la roca es más difícil, porque mira cómo funcionan las rocas. Las rocas no se parecen. Las rocas son todas diferentes. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios trabaja con piedras, con rocas.
Jesús le dijo a Pedro: en ti edificaré la iglesia. Y a mí es muy difícil relacionarme con la otra piedra que tiene llena de pullas, lleno de puntas, donde hay veces acomodarme me cuesta trabajo porque me duele, porque no habla igual que yo, porque no se viste igual que yo, porque no tiene el estrato social que tengo yo, porque lo que sea no me voy a relacionar con él. Y construir algo físico en ladrillo es más fácil que construirlo en piedra, porque quizás no va a lucir igual de lindo al comienzo. Porque es más difícil hacer la logística, porque es más difícil poner piedra con piedra que no está limadita y afilada. Mi pregunta es: ¿cómo estás construyendo? Si estás construyendo en ladrillos o estás construyendo en piedras, porque Dios siempre trabaja con piedras. Y aquí en One Life yo no quiero construir uniformidad. Nosotros queremos construir unidad, es diferente. La iglesia es el único lugar donde republicanos y demócratas se pueden sentar juntos. La iglesia es el único lugar donde ricos y pobres se sientan juntos. La iglesia debe ser el único lugar donde yo puedo darte mi punto de vista, o te puedo hablar de mis debilidades, o te puedo hablar de mis dificultades, y tú las vas a poder entender, respetar y ayudarme a moldear en medio de la construcción de piedras. Y de pronto yo te puedo mirar y te veo una cara de piedra que digo: ay, Dios mío, ¿cómo voy a trabajar con esta piedra? Pero la idea es que nos podamos afinar para comenzar a construir juntos, porque en ti, piedra, Dios edificó la iglesia. Tú eres la iglesia. Y es en piedra. Quizás no nos gusta, quizás tú quieres algo diferente. Quizás tus metas y tus cosas comenzaron a cambiar porque viste el carro del vecino y tú dijiste: el vecino tiene un mejor carro que yo voy a trabajar para poder comprarme ese carro. Pero de pronto tú comes pollo y el vecino no, porque el vecino no le alcanza para comprar el pollo, para pagar el Porsche. Tú no sabes. O de pronto sí, pero tiene unos hijos vueltos nada. O vive solo y llorando todas las noches, y tú lo ves salir por la mañana en el Porsche y tú dices: wow, qué felicidad la de ese man, pero tú no sabes él cómo se acuesta. O tú ves en las redes sociales que todo brilla más. Inclusive los ministerios en las iglesias. De pronto tú ves unas iglesias y tú dices: ay, mi iglesia no se ve así. Y empezamos a batallar con las cosas que vemos afuera. Inclusive yo. Nos podemos salir de los manuales y de los planos que Dios nos dio cuando empezamos a compararnos con lo que vemos en las redes sociales. Mira, cuando yo arranqué Triple X Libre, el Ministerio de Sexualidad, yo me acuerdo que arranqué, yo me reunía en el parque, en el Tropical Park, con 2 hombres al arranque, y me hice una certificación con un ministerio americano que yo me empecé a comparar con él. Yo decía: pero ¿por qué yo no puedo ser ellos? Mira que ellos tienen lugares, mira que ellos visitan esto, mira que ellos pueden apoyar financieramente allí, ellos pueden aquí. Y como yo me certifiqué con ellos, ellos me mandaron al final de año el presupuesto anual. Y te estoy diciendo que yo me reunía en un parque porque no tenía dónde ir, estaba en el Tropical Park con 2 hombres, comparándome con esta gente que tenía un presupuesto anual de $15 millones. Entonces, si a ti te entran $15 millones, pues es muy fácil de pronto ayudar a otro. Y ellos llegaron ahí porque lo trabajaron y fueron poniendo roca sobre la roca y fueron camillando con lo que Dios les mostró. Y yo me estaba comparando con ellos, saliéndome del plano que Dios me había mostrado.
Y Dios no quiere que te compares con nadie. Dios quiere que hagas lo que Él te mandó a hacer y empieces a trabajar y a construir con rocas. Quizás la primera roca que pones al lado, tú dices, esto no cuadra, esto no se ve bien, esto no es. Pero poquito a poco vas a ir montando y vas a ir construyendo y te vas a dar cuenta que dice, wow, esto no se ve como un ladrillo, esto se ve hecho a mano. ¿Usted no ha ido a Homestead, a un lugar que tiene unas piedras así grandísimas, que hacen bodas y cosas ahí? Pagan miles de dólares para ir ahí a hacer una boda, y no en un banquet hall que es un cuadrado en una bodega, sino unas rocas que tú dices, ¿y cómo se crearon estas rocas acá? Porque aunque no se pareciera atractivo al principio, es más atractivo cuando está en la roca que cuando está en ladrillo o en el aire. Entonces es importante que primero revises tus materiales, que tengas la ruta clara, y tercero, para terminar, que revises tu motivación. Yo, una de las cosas que evalué y que estuve conversando con Dios en mi corazón y en el hospital, y después de que salí y hasta ahora y las semanas pasadas, que Dios me está mostrando unas cosas nuevas que cuando llegue el tiempo empezaremos a compartir, era la motivación. Porque así como la gente que te leí, que estaban allí tratando de organizarse y tratando de ser famosos, esa era la motivación de ellos. Construir para convertirse famosos. ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás construyendo? Mi pregunta era, ¿cuál era mi motivación de hacer lo que estoy haciendo? Porque en el camino tú distorsionas lo que Dios tiene para ti. Por un tiempo yo me convertí en un influencer. Instagram me pagaba y todo. Pero ¿sabes qué? Dios no me llamó a eso. ¿Cuál era mi motivación? Recibir el dinero y wow, muchos seguidores en las redes. Pero Dios no me llamó a eso. Dios nos llamó a hacer algo diferente. Dios nos llamó a impactar de una manera diferente. Y quizás nos convertimos en donde estamos ahora, siendo ladrillos y no piedras. Y de pronto Dios quiere volver a la piedra. Que diga, esto incomoda. Porque estar en ladrillo es cómodo y es chévere y se siente bien y se ve lindo y luce mejor. Pero como piedra estás haciendo lo que Dios te mandó, creando en la roca, diseñando en la roca, construyendo en donde no se va a caer. Así que la motivación por la que estás haciendo las cosas es importante. Porque la gloria no nos la podemos llevar nosotros, la gloria siempre es para Dios. En todo lo que hagas. Y muchas veces la motivación de nosotros se distorsiona. Yo en una de mis certificaciones estaba sentado en una mesa con John Maxwell. Y en esa mesa él estaba compartiendo que tiene 70 y algo de años y todavía lloraba. El hombre nos estaba compartiendo que un día había un muchacho en el hospital que se estaba muriendo. Y él fue para allá porque le dijeron, mira, ¿por qué no vienes y visitas a este muchacho y haces algo con él? Y él empezó a hablar con el hombre y empezó a hablarle de cosas de él y lo que él había logrado y de sus cosas. Y le dijo,
también tengo una iglesia, y empezó a hablarle de la iglesia. Y le dijo, ¿por qué cuando salgas del hospital no vienes a la iglesia? Y el muchacho le dijo, cuando salga del hospital yo voy para la iglesia. Y él llegó a la casa contento, compartiéndole a la esposa, ¿sabes qué? Me dijo que iba para la iglesia, que qué tremendo. Y al otro día va llegando del trabajo a la casa, coge el teléfono, su esposa, y él le dice, ok, no hay problema, qué pena, yo le digo, lo siento mucho. Y colgó. Y le dijo, John, el muchacho que fuiste a visitar ayer falleció. Él decía, pero ¿por qué? Si hablamos y le dije que fuera a la iglesia. Y él empezó a entrar en una culpa. Y él decía, yo no puedo entender cómo esos minutos que yo tuve, en lugar de hablarle de Jesús, en lugar de hablarle de alguien que iba a transformar, yo me enfoqué en que fuera la iglesia. La iglesia no va a transformar, la iglesia no va a cambiar. La iglesia es para dar, no es para que tú recibas. La motivación no es la iglesia, familia. La motivación no es hacer imperios, ni es hacer una iglesia gigante donde gente viene pero que no pasa nada. Y por eso algunas veces nos dejamos llevar por las redes, nos dejamos llevar por las motivaciones personales, nos dejamos llevar por lo que luce, y dejamos de ser la roca y nos convertimos en ladrillo, corte igualito, ladrillos. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y las 3 iglesias alrededor? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y la iglesia que tiene miles de personas? ¿Qué diferencia hay? Yo no quiero ser una iglesia más. Yo no quiero hacer lo que todas las iglesias hacen. Aunque quizás nos veamos diferentes, aunque quizás nos veamos señalados, aunque de pronto nos veamos que no pareciera una iglesia, vamos a hacer la iglesia basado en la roca. Quizás tú quieres unificarla y que luzcamos igual, pero ¿sabes qué? Dios nos llamó a ser la roca, y desde un principio hemos sido la iglesia diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios me sacó de un hueco que no ha sacado a otros pastores, y esos pastores tienen la unción y ellos están creando basado en lo que Dios le mostró a ellos. Pero yo no puedo trabajar en lo que Dios le muestra a ellos y basado en que esa iglesia tiene éxito. Entonces, como esa iglesia tiene éxito, yo voy a basar cosas que nosotros hacemos acá porque esa iglesia está haciendo eso. Yo quiero hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y quizás las piedras que lleguen no te vayan a gustar. Quizás a las misiones que vayamos a ir no te van a gustar. Quizás los recursos que vayamos a ofrecer sean diferentes a los recursos de todo el mundo. Pero si está establecido en la roca, no se va a caer. Si está establecido en la roca, será apetecido por los demás. Si está establecido en la roca, haremos el impacto que Dios quiera que hagamos. ¿Tú sabes qué me dijo Dios en el hospital? Me dijo, ¿y qué tal si te derrumbo todo? ¿Qué tal si lo que estás haciendo no es?
¿Qué tal si el plano en el que estás basado está equivocado porque te desviaste en el camino? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Comenzarás de vuelta a ser mi roca? ¿O quieres convertirte en un ladrillo? Me dijo, la diferencia es, como ladrillo lo vas a sustentar tú, como piedra yo iré detrás de ti. Y yo le dije, yo soy la roca más áspera que has creado. Yo soy la roca más imperfecta, con más puntas. Pero yo solo fui creado para agradarte a ti. Y yo sé, iglesia, que en medio de esta construcción quizás van a haber cambios, incomodidades, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque al final del camino cuando yo llegue al cielo, no me van a decir, ¿y Yao qué pensaba de ti? ¿Y Jenny qué hacía por ti? Me va a decir, ¿qué hiciste con los dones y talentos que te di? Nos está mostrando algo tan grande, que me tiemblan las piernas, que me siento descalificado. Pero Dios me dijo, paso a paso, paso a paso. Te soy honesto, no veo más de la punta de mis pies. Se me está desarrollando el plano, pero no veo más de la punta de los pies. Pero la semana pasada Dios me dijo, da el paso, pero ese paso está así, al abismo. Yo sé que Dios me va a sostener. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, yo te pido que tú nos enseñes, Señor, a ser obedientes y a no mirar hacia el oriente, Señor. Y hoy recibimos, Señor, el regalo que tú le diste a estas personas, Señor. Ese regalo donde ellos se sintieron confundidos, porque después de que hablaban todos el mismo idioma, después de que hablaban todos lo mismo, y empezaron a construir y querían volverse famosos, tú los confundiste y les empezaste a cambiar las lenguas donde no se entendían los unos con los otros. Y yo te doy gracias hoy, Señor, porque tú nos estás confundiendo, porque no estamos entendiendo las lenguas alrededor de los que caminan con nosotros. No los entiendo, Señor. Estoy confundido. Solamente queremos hacer tu voluntad, Señor. Y una vez más estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta familia preciosa, Señor.
Gracias por estas piedras vivas, Señor, que saldrán a hacer la diferencia y a hacer el reino tuyo famoso, Señor. No una iglesia, no un ministerio, tu reino, tu Hijo, el único merecedor de toda gloria y toda honra.